Los Balcanes. Una zona de Europa, que en palabras del ex canciller alemán, Otto von Bismarck. Los Balcanes son el polvorín de Europa. Esto debido a las diferencias religiosas que existen en la región, que la dejan como una de las más conflictivas del continente, por no decir que es la más conflictiva. Pero existió un hombre, que marcó la segunda mitad del siglo XX de esta región del mundo. Ese hombre fue, Josip Broz Tito, un hombre que dominó con puño de hierro a uno de los países más multiculturales de Europa, el líder que pudo mantener la paz entre cuatro pueblos que se odian a niveles extremos, y uno de los pocos que se enfrentó directamente a Stalin. Hoy hablaremos sobre Josip Broz Tito, el dictador comunista más carismático de Europa. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. Josip Broz Tito, nació en el pueblo croata de Kumrovec, que actualmente es limítrofe con Eslovenia, pero que en ese tiempo, era parte del Imperio Austrohúngaro. Ya que estamos hablando más precisamente del día 7 de mayo de 1892, fecha en la que Tito nació. Tito se formó dentro de una familia campesina, siendo el séptimo hijo del croata, Franjo Broz, y de la eslovena, María Haversek. El pequeño Tito se crió con su abuela, la cual vivía en el pueblo de Podsreda, en la actual Eslovenia. A Tito no le gustaba mucho estudiar, así que dejó la escuela en 1905 a la edad de 13 años, para 2 años después, en 1907, volverse aprendiz de cerrajero en la ciudad croata de Sisak. En el período abarcado entre el año 1907 y 1913, Tito comenzó a forjar su pensamiento comunista, al haber leído obras de los autores más famosos de esa ideología, tales como Karl Marx, Friedrich Engels, entre otros. La afición por el comunismo de su parte es tal, que a la edad de 15 años en 1907, Tito participó en la protesta del movimiento obrero, que fue realizada el 1 de mayo de 1907. En 1910, Tito se hizo miembro del Partido Socialdemócrata de Croacia y Eslovenia. Entre el año 1911 y 1913, Tito se estuvo mudando constantemente, ya que tenía que trabajar en otros lugares, tales como Múnich, Mannheim, Zenkovo, Viena, Pilsen, y Kamink. En su estancia en Alemania trabajó para una compañía llamada Benz, que es el antecesor de Mercedes-Benz, además de también haber aprendido el idioma alemán. En 1913, Tito fue llamado por el ejército austrohúngaro para hacer su servicio en el ejército, en el que se volvió sargento mayor al poco tiempo. Pero lamentablemente, a un serbio llamado Gavrilo Princip, se le hizo muy buena idea desvivir al archiduque Francisco Fernando, un día 28 de junio de 1914, lo que fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente, Tito sería parte de la guerra, así que en primera instancia fue enviado al ejército que se dirigía hacia Serbia, pero al año siguiente, fue enviado al frente ruso, donde lamentablemente para él, en abril de 1914, su batallón sería capturado, él saldría herido del omóplato, y para acabar de arruinar todo, fue encarcelado por los rusos y enviado a un monasterio en la ciudad rusa de Sviljavsk, durante poco más de un año, hasta que se recuperó a mediados de 1916. Y luego fue trasladado al campo de Ardatov, en Samara. A finales de ese año, fue trasladado nuevamente, pero esta vez al campo de Kungur, ubicado en las cercanías de la ciudad de Perm. Posteriormente, con la ayuda de un amigo, logró establecerse en la ciudad de Petrogrado, hoy conocida como San Petersburgo. En su estadía en la ciudad, le tocó vivir las denominadas como protestas de julio, las cuales fueron parte de la tan conocida Revolución Rusa, aunque durante esas manifestaciones, Tito fue arrestado y encarcelado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, durante aproximadamente 3 semanas, intentó engañar a los guardias de la prisión, diciendo ser un ciudadano inocente de Perm, pero los guardias no le creyeron, así que admitió la verdad, es decir, ser un prisionero de guerra fugitivo. Así que fue devuelto en tren a Kungur, pero escapó durante el trayecto, esto en la ciudad de Ekaterimburgo, y luego tomó otro tren, que llegó a la ciudad de Omsk, en el extenso territorio de Siberia, y cercana al actual Kazajistán. Posteriormente, los bolcheviques lo invitaron a formar parte de una guardia roja, así que Tito se unió a la guardia.
Durante su período como bolchevique, Tito se encargó de proteger la ruta del ferrocarril transiberiano en Omsk, hasta que en mayo de 1918, los antibolcheviques estaban ganando partes del territorio a los bolcheviques, y se creó el gobierno provisional siberiano, un gobierno creado por antibolcheviques, el cual tenía su sede en la ciudad de Omsk. Así que Tito y el resto del ejército rojo en la zona, se tuvieron que esconder para evitar consecuencias negativas. En ese momento, Tito conoció a una rusa de apenas 14 años, llamada Pelagia Belousova, quien primero lo ayudó a esconderse y luego lo ayudó a escapar a una aldea ubicada en el actual Kazajistán, a unos pocos kilómetros de Omsk. También durante su estancia en Rusia, tuvo diversas conexiones con el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, el cual fue el antecesor del Partido Comunista de la Unión Soviética. El período de Tito en Rusia finalizó en 1920 cuando regresó a Yugoslavia, y también se casó con Pelagia Belousova, que recordemos, tenía 15 años, y Tito tenía 27, pero bueno, eran costumbres de esa región del mundo en esa época. Durante el siglo XIX, había surgido un movimiento político, denominado como yugoslavismo. Este movimiento sentaba su base en la unificación de todos los eslavos del sur, es decir, mezclar a los serbios, bosnios, croatas, eslovenos, macedonios, y montenegrinos en un solo estado. Claramente este proyecto era extremadamente difícil de concretar, ya que los eslavos del sur están divididos por la religión, los eslovenos y croatas son católicos, los serbios, montenegrinos, y macedonios son cristianos ortodoxos, y los bosníacos son musulmanes. A excepción de los eslovenos y macedonios, los demás pueblos hablan prácticamente el mismo idioma, solo que los separan en idiomas diferentes. Por esta cuestión que los separa, esta misma cuestión, ha generado un enorme nacionalismo en todos estos pueblos. Aún con todo esto, el proyecto yugoslavista alcanzó el éxito al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando tras la disolución del Imperio Austrohúngaro, los reinos de Serbia y Montenegro, se unificaron con los territorios de Croacia, Bosnia y Eslovenia, formando así el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que después sería conocido como Yugoslavia. Y obviamente, no todos estaban de acuerdo con esta unión, por lo que se generó una gran inestabilidad en el reino, ya que se dividían entre los nacionalistas de los distintos pueblos, que querían un estado propio para ellos, y los yugoslavistas, que querían mantener a los pueblos unidos. Dentro de toda esta inestabilidad, comenzó a surgir la imagen de Josip Broz Tito, en el interior del Partido Comunista de Yugoslavia, o al menos eso fue hasta 1920, cuando el partido fue ilegalizado. En el momento de su prohibición, el partido era la tercera fuerza política del reino. Tras la prohibición del Partido Comunista, las actividades de Tito pasaron a ser un poco más clandestinas, dedicándose a entregar folletos, periódicos, y en algunos casos alentando huelgas. En el año 1922, la cúpula del Partido Comunista estaba casi completamente presa, así que Tito aprovechó eso para tomar más protagonismo. En 1924, Tito fue elegido para un comité distrital comunista, pero no pudo disfrutar de su puesto, pues después de decirle un discurso, esto en un funeral católico de un miembro del partido, fue arrestado, debido a que al sacerdote no le gustó su discurso. Así que Tito comenzó a tener fama de agitador comunista, por lo que estaba en constante vigilancia por parte de las autoridades. Otra cosa, es que su esposa, había tenido 3 hijos, pero solo uno sobrevivió hasta la edad adulta. Entre 1924 y 1928, Tito comenzó a ganar más y más apoyo entre los trabajadores de las fábricas, por lo que, se volvió un líder sindical muy importante, principalmente en el territorio de Croacia. Hasta que en 1928, Tito fue encarcelado por 6 años, esto debido a sus actividades políticas, y fue encerrado en la prisión de Lepoglava, donde aún estando preso, continuó con sus actividades, difundiendo propaganda de su partido entre los presos.
Durante ese periodo de tiempo, el rey Alejandro I de Yugoslavia había decidido crear una dictadura, donde se prohibían los partidos políticos y los sindicatos, esto con la intención de pacificar al país, el cual, como mencioné antes, se encontraba en una completa inestabilidad política. Prueba de ello, fue lo ocurrido el 20 de junio de 1928, cuando el parlamentario serbio Punisa Račić disparó en pleno parlamento al cuerpo de 3 parlamentarios croatas, el más importante de ellos era el político croata, Stjepan Radić, el cual fue el objetivo principal de Punisa. Este altercado no hizo más que dividir más a una nación, que ya estaba casi por desquebrajarse. La dictadura del rey Alejandro I de Yugoslavia terminó con el regicidio de este mismo, ocurrido en Marsella, Francia, un 9 de octubre de 1934. Luego de la partida más allá del rey Alejandro, el príncipe Pablo ocupó el trono a modo de regencia, ya que el heredero al trono, Pedro II, en ese momento era menor de edad. Con el nuevo monarca en el trono, Tito fue liberado en 1934, y al año siguiente se mudó a Moscú, esto para realizar trabajos dentro de la Comintern, o también conocida como la Internacional Comunista. Esta organización era la encargada de supervisar a todos los partidos comunistas del mundo. Así que Tito ingresó a trabajar ahí como representante del Partido Comunista de Yugoslavia. Durante su estancia en Moscú, Tito sobrevivió a las grandes purgas de Stalin, ya que Stalin organizó enormes purgas de personas de su propia ideología, únicamente para acrecentar más su régimen dictatorial en la URSS. El método stalinista para desvivir a políticos era o bien acusarte de traición, o bien acusarte de desviacionismo. Varios políticos yugoslavos que se encontraban refugiados en la Unión Soviética fueron víctimas de la represión stalinista, pero Tito logró salvarse. Aún así, Tito también se favoreció de las purgas de Stalin, ya que acusó ante la Narkomnudel, que era en ese entonces la policía secreta de la URSS, al entonces líder del comunismo yugoslavo, Milan Gorkić, lo acusó de ser un trotskista, y de acumular demasiado poder en el partido. Milán fue detenido y posteriormente desvivido. Luego de la partida de Milán, Tito se hizo con el poder del partido, esto con el respaldo de la Comintern. Luego de estar unos cuantos años en Moscú, Tito finalmente regresó a su tierra natal en 1939, al momento en el que Tito arribó a Yugoslavia, el Partido Comunista estaba ya al borde de la extinción, así que Tito tenía la labor como nuevo dirigente partidario, de provocar el resurgimiento de este, pero aquí nos encontramos a nada del inicio de la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el que Tito tendrá un papel muy importante. El 1 de septiembre de 1939, un pintor frustrado que dominaba Alemania, se le ocurrió invadir territorio polaco. A consecuencia de esto, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, y así fue como comenzó la Segunda Guerra Mundial. El Reino de Yugoslavia intentó mantener la neutralidad en la guerra, pero tenían el gran problema de que estaban completamente rodeados de aliados del eje. Tenían a la Italia de Mussolini por el lado oeste, a Alemania, y a Hungría por el norte, y a Rumanía, y a Bulgaria por el este. Así que el regente Pablo, y el primer ministro, Dragiša Cvetković, firmaron su adhesión al eje, el 25 de marzo de 1941. Pero el formar parte del eje, era una opción bastante impopular entre los yugoslavos, así que el 27 de marzo, se realizó un golpe de estado para evitar la adhesión. El golpe fue liderado por el oficial del ejército, Dusan Simović. El resultado de este fue exitoso. A consecuencia del golpe, Yugoslavia rechazó ser parte del eje, y también el regente Pablo, finalmente le cedió el trono al rey Pedro II. Como respuesta a la negativa yugoslava, las fuerzas del eje invadieron Yugoslavia el 6 de abril de 1941. La invasión fue bastante rápida, y el territorio yugoslavo fue dividido de la siguiente manera.
Italia, Hungría, Alemania y Bulgaria obtuvieron partes del territorio, y también se crearon estados títeres, como el Estado Independiente de Croacia, que su administración le fue dada a los Ustaša, un grupo de terror, de ideología ultranacionalista, anti-serbia, anti-judía y anti-gitana, el cual tiene el historial de ser uno de los grupos más sanguinarios de la historia, pero de eso ya hablé en otro video. Y el otro, fue la denominada como Serbia de Nedić, y como su nombre lo dice, fue gobernada por Milan Nedić. A partir de la invasión, el territorio yugoslavo se convirtió en un enorme campo de batalla. La lucha armada en Yugoslavia se dividió entre los colaboracionistas del Eje y la resistencia yugoslava. Entre las fuerzas colaboracionistas encontramos a las fuerzas de ocupación del Eje, a los Ustašas que eran croatas, a la Guardia Nacional Eslovena, también conocidos como los Domobranci, y a los Vali Konvetar, un grupo conformado por albano-kosovares, y que no solo actuó en la Yugoslavia ocupada, sino también en Albania. Y por parte de la resistencia, tenemos a los Chetniks, un grupo monarquista en su mayoría de origen serbio, y por último, pero sí el más importante al menos para este video, tenemos al Ejército Popular de Liberación de Yugoslavia, mejor conocidos como los partisanos, y estarían liderados por nada más y nada menos que el protagonista de este video, Josip Broz Tito. A diferencia de los otros ejércitos, que solo aceptaban a miembros de cierto pueblo, los partisanos aceptaban a cualquiera de los pueblos de la nación, siempre y cuando compartieran el mismo ideal, dándoles más ventaja en el ámbito del reclutamiento. En 1941, los partisanos liberaron la zona de Uzice, siendo la primera ciudad libertada por los partisanos, la cual está ubicada en el oeste de Serbia. En 1942, en el pueblo de Bihać, ubicado en el noroeste de Bosnia, se celebró la primera sesión del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia, por sus siglas, AVNOJ. Y poco a poco, los partisanos siguieron ganando territorio, aunque a inicios de 1943, las fuerzas del Eje realizaron una ultraofensiva contra los partisanos, pero aún así lograron resistir. Mientras tanto, Tito se hacía más y más conocido en el mundo, contrarrestando al gobierno monárquico en el exilio. Tanto fue así, que los aliados comenzaron a reconocer a Tito como el legítimo líder de la resistencia yugoslava, así que Tito recibió algo de apoyo británico y estadounidense, aunque no fue muy significativo. No fue hasta 1944 que la Unión Soviética le dio algo de apoyo, aunque para ese tiempo los partisanos ya tenían la guerra prácticamente ganada. Esto era porque desde la rendición italiana, el día D, y el avance soviético en el este, las fuerzas del Eje, y más específicamente Alemania, comenzaron a enviar toda su fuerza militar, o bien al este donde estaban los soviéticos, o al oeste donde estaban los gringos, británicos, y franceses, dejando a los Balcanes prácticamente en el olvido, así que esto lo aprovechó Tito para ganar fuerza. La fuerza partisana llegó a ser tal, que incluso los Chetniks y los Ustašas buscaron una alianza anticomunista, pero no se pudo concretar, debido a los factores étnicos, ya que los Chetniks odiaban a los croatas, y los Ustašas odiaban a los serbios. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Así que ya con una victoria inminente, el ejército de Tito proclamó un gobierno provisional. El 29 de noviembre de 1943, durante la segunda reunión de la AVNOJ, celebrada en la ciudad bosnia de Jajce, Tito y los partisanos proclamaron un gobierno provisional, y en esa reunión se llegaron a algunos acuerdos sobre el futuro de Yugoslavia, tales como: Número 1, el AVNOJ se declaró como el máximo órgano político y representativo de Yugoslavia, asumiendo la autoridad ejecutiva y legislativa. Número 2, Yugoslavia se constituiría como un estado federal, compuesto por 6 repúblicas: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, y Macedonia. Número 3, se prohibió el regreso del rey Pedro II al país. Y número 4, Tito fue nombrado presidente del Comité Nacional de Liberación, y también mariscal de Yugoslavia, consolidando su liderazgo.
Y así, se formó el denominado como Gobierno Democrático Federal de Yugoslavia, con Tito como primer ministro. Durante el período del fin de la Segunda Guerra Mundial, y los primeros 2 años después del fin de esta, Tito se encargó de purgar a los fascistas ustachas, y a los monarquistas chetniks. Algunos fueron presos, otros se fueron al exilio, y muchos otros fueron desvividos, incluso haciendo uso de gulags, como el poco conocido gulag de Tito. También realizaron misiones de desvivición en el extranjero, sometieron a los chetniks y ustachas a marchas forzadas, y también hicieron desviviciones sumarias de presuntos fascistas, o monarquistas. Regresando al período de posguerra, en noviembre de 1945, se celebraron elecciones en las que solo participó el Frente Popular, liderado por los comunistas. El Frente Popular arrasó por completo en las elecciones, donde Tito ganó la contienda con el 92% de los votos, aunque con algunas acusaciones de fraude, y el 29 de noviembre de 1945, se proclamó la República Federal Popular de Yugoslavia, con Tito como el máximo líder del país. Luego de casi un lustro de guerra y destrucción, era momento de reconstruir un país desde las ruinas, así que se iniciaron los planes de reconstrucción nacional, pero esto obviamente costaba dinero. Así que recibieron apoyo del gigante comunista, dándoles dinero, armas, técnicos, y demás cosas. Pero esas ayudas se cancelaron en 1948, y te preguntarás por qué. Sucede que en 1948, ocurrió la ruptura Tito-Stalin, o también conocida como ruptura yugosoviética, es decir que Yugoslavia rompió relaciones con la Unión Soviética, ¿pero por qué? Sucede que Tito tenía la idea de crear un estado socialista, pero a su manera, y no ser un copia y pega del modelo estalinista soviético. Esto obviamente no le gustó a Stalin, ya que su idea era establecer estados títeres en el este de Europa, cosa la cual Tito no iba a aceptar. Además de que Tito también tenía sus propios intereses en los Balcanes, la idea de Tito era crear una federación balcánica, donde se unirían Yugoslavia, Bulgaria, Albania, y la Macedonia griega. A consecuencia de esto, Stalin comenzó una campaña en contra de Tito, diciendo que era un traidor, un nacionalista, y un agente imperialista. Por estas mismas razones, el Partido Comunista Yugoslavo fue expulsado de la Cominform en junio de 1948. Stalin también promovió la purga de los seguidores de Tito del resto de los partidos comunistas dentro de la Cominform. La cosa llegó a tal grado, que Stalin empezó a enviar personas para acabar con Tito, en diversas ocasiones. La respuesta de Tito a estas acciones, fue enviar una carta a Stalin, con el siguiente mensaje: deja de enviar gente a acabar conmigo. Ya hemos capturado a 5 de ellos, uno con un objeto explosivo, y otro con un rifle. Si no dejas de enviarlos, yo enviaré uno a Moscú, y no tendré que enviar un segundo. Así que para no hacer el cuento más largo, Yugoslavia y la Unión Soviética rompieron relaciones en 1948. Pero, si Yugoslavia ya no tenía a la mayor potencia comunista de su lado, ¿a quién tendría ahora como aliado? En un principio, Yugoslavia estaba un poco sola. Aunque después de la ruptura con la URSS, Estados Unidos le brindó algo de ayuda económica, para que empezara a desarrollarse, pero el problema es que Tito tampoco tenía mucha confianza en los Estados Unidos. Así que Tito decidió en conjunto a otros países, crear el Movimiento de Países No Alineados, un movimiento que no se alinearía ni con el bando capitalista, ni el bando comunista, o en pocas palabras, el tercer mundo. Así que Tito se volvió uno de los mayores exponentes del tercermundismo. Por lo tanto, Tito recibía en su país, tanto a capitalistas, como a socialistas. Asimismo, Tito también fue bien recibido por ambos bandos de la Guerra Fría. Pero también, esta posición de no alineado, hizo de Yugoslavia un estado tapón o estado colchón. ¿Y qué es un estado colchón? Un estado colchón, es un país independiente, pero que se encuentra entre dos potencias rivales, o que tengan intereses enfrentados. Así que Yugoslavia fungió como estado tapón entre la OTAN, y el Pacto de Varsovia. En el aspecto económico, Tito utilizó el denominado como socialismo autogestionario. Pero, ¿qué es el socialismo autogestionario?
El socialismo autogestionario es un sistema de tipo socialista, en el que los medios de producción son propiedad social, pero la gestión y la toma de decisiones están descentralizadas, y son llevadas a cabo por los trabajadores, a través de consejos obreros. Combinando el socialismo, con una mayor autonomía local, y participación directa de los ciudadanos en la economía y la política. La autogestión obrera se basaba en que los trabajadores tomaban las decisiones sobre la producción, la distribución de los beneficios monetarios, y la gestión de recursos. También existía una mayor descentralización económica, ya que a diferencia de la planificación centralizada que promovía el Estado soviético, el socialismo autogestionario promovía una mayor descentralización de la economía. Los medios de producción no debían ser propiedad del Estado central, sino que eran gestionados localmente por los trabajadores y las comunidades. Aunque la economía se basaba en principios socialistas, se permitió la existencia de un mercado regulado, donde las empresas competían y respondían a las demandas de los consumidores. Y los beneficios generados por las empresas se distribuían entre los trabajadores y se reinvertían en la comunidad. El socialismo titista también derivó en un enorme estado del bienestar, y a diferencia de los demás países de Europa Oriental, los yugoslavos sí tenían permitido salir de su país sin casi ninguna restricción. De igual manera, era muy fácil entrar al país en comparación de, por ejemplo, la Unión Soviética. También en contraste al resto del bloque oriental, existía una mayor libertad de expresión, de prensa, e incluso libertad religiosa. Ya que el socialismo promueve el ateísmo de Estado, por lo que en algunos países comunistas como Albania, se buscaba acabar con todo tipo de manifestación religiosa. Pero la verdadera pregunta es, ¿el socialismo autogestionario funcionó? La respuesta corta sería sí, pero no por completo. Si bien, Yugoslavia tuvo varios avances económicos, como por ejemplo que su economía crecía entre un 5 a un 6.5% anual en promedio. Había un gran problema, y ese problema era la deuda externa. Durante el régimen de Tito, Yugoslavia había adquirido muchísima deuda con el FMI, al punto tal de que para 1989, la deuda acumulada era equivalente al 19% de la deuda mundial, lo que provocó la caída del sistema económico yugoslavo, y que trajeron problemas como la inflación, el desempleo, y la pobreza. También se había generado una disparidad económica entre las repúblicas, ya que repúblicas como Croacia y Eslovenia producían muchísimo más que el resto del país. Recordando que los Balcanes son el polvorín de Europa, ¿qué hizo Tito para contener los odios y revanchismos entre los pueblos? Simplemente se encargó de perseguir a cualquier tipo de nacionalismo étnico o religioso, para que así, únicamente floreciera la unidad y la fraternidad de los eslavos del sur. Aunque esto no quiere decir que no hubiera altercados nacionalistas, claro que los hubo, y uno de ellos fue la denominada como Primavera Croata, un movimiento iniciado a principios de los años 70, que buscaba una mayor autonomía para Croacia dentro de la federación. Obviamente se les reprimió, pero Tito tomó las demandas croatas como base para la composición de una nueva constitución en el año 1974. Dando una mayor autonomía a las repúblicas, y también se crearon dos provincias autónomas, dentro de la República de Serbia. Las cuales eran Kosovo, que en ese tiempo ya era mayoritariamente albanés, y Vojvodina, que es una de las regiones más multilingües de Europa. Además, como Tito ya se encontraba en una avanzada edad, consideró iniciar la transición hacia otro régimen. El plan era que se establecería una presidencia rotativa entre los representantes de cada una de las repúblicas de la Liga de Comunistas. Por si no se entendió bien, básicamente un año la presidencia es de un esloveno, la siguiente es de un bosnio, y la otra de un montenegrino. Pero para los que vieron este video, sabrán que ese sistema fue un completo fracaso. Además de que la Constitución de 1974 declaró a Tito como presidente vitalicio, y por si no se habían dado cuenta, Tito se la pasó reeligiéndose una y otra vez, en distintos comicios electorales. El control de Tito sobre Yugoslavia fue tal, que incluso existía una frase coloquial que decía: Yugoslavia tiene 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos, y un líder.
Una parte que generalmente omito en este tipo de vídeos. Son algunos ámbitos personales del personaje histórico del que estoy hablando, así que para cambiar eso, hablaré un poco sobre la vida personal de Tito. Para empezar, el nombre, Tito, no era ni un nombre, ni un apellido, sino que era un apodo, del cual todavía se desconoce su origen, aunque en palabras del propio Tito, este apodo carecía de un significado real. Tito tuvo 5 hijos, aunque solo 3 llegaron a la edad adulta, y se casó 3 veces. Su anteriormente mencionada esposa, Pelagia Belousova, de la cual se divorció en 1936. Luego se casó en 1941, con Gerta Haas, pero se divorció de ella 3 años después. Y por último, la más conocida de las 3, Jovanka Broz, con la que estuvo casado hasta 1980. Cuando ambos se casaron en 1952, Tito tenía 60 años de edad, y Jovanka tenía 27 años. Pero en fin, el amor es así de raro. En otro aspecto, Tito vivió un estilo de vida bastante lujoso, tenía varias residencias, y en una de ellas hasta tenía un zoológico privado, tenía un avión presidencial, y un tren que coloquialmente era llamado como el tren azul de Tito, incluso contaba con un yate, en el que pasaba la mayor parte del tiempo durante los últimos años de su vida. Un 4 de mayo de 1980, el hombre fuerte de Yugoslavia, había partido al más allá. Esto a causa de una gangrena. Tito partió a los 87 años de edad, en el hospital de Ljubljana, actual capital de Eslovenia. Se encontraba a solo 3 días de cumplir 88 años. Aunque los meses anteriores, habían sido muy difíciles para él. Ya que por ejemplo, habían tenido que amputarle una pierna. Su funeral de estado se celebró 4 días después, el 8 de mayo de 1980. Y fue uno de los funerales de estado, con mayor presencia de representantes del exterior. Entre los asistentes, se encontraban 4 reyes, 6 príncipes, 22 primeros ministros, 31 presidentes, y 47 ministros de asuntos exteriores. En total, estuvieron representados 128 países de los 154 miembros de la ONU en ese momento. Y también, estuvieron presentes delegados de 7 organizaciones internacionales, y aproximadamente 40 representantes de diversos partidos políticos. Todos ellos se habían reunido, para darle el último adiós al dictador yugoslavo, ya que gracias a su figura de neutralidad, pudo ser prácticamente amigo de todo país que él quisiese. Como conclusión, puedo decir que Josip Broz Tito, fue un líder que desafió a su propia ideología, llevando a Yugoslavia por un camino único, combinando el socialismo con la independencia, y la no alineación. Aunque su legado sea algo controvertido, su impacto en la historia de Yugoslavia, e incluso de Europa, es innegable. A través de su liderazgo, Tito demostró que era posible construir un país socialista, sin estar sometido a la influencia de la Unión Soviética. Su defensa de la soberanía y la independencia de Yugoslavia, inspiró a otros líderes y movimientos en todo el mundo. Aunque también, su régimen tuvo una parte oscura, como la represión de la disidencia, la falta de libertades democráticas, y la represión de presuntos fascistas o monarquistas en la posguerra, Tito sigue siendo una figura fascinante y relevante en la historia contemporánea de Europa. Si tienes alguna opinión sobre este personaje, no olvides colocarla en los comentarios. Así que sin nada más que decir, me despido, sin antes pedirte que me regales un like si es que te gustó este video, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, y lo compartas con cualquier persona que le pueda interesar. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.